Barroco, reforma y contrarreforma. Enigmático, teatral, saturado. Su nombre es barroco y fue el resultado de la reforma y la contrarreforma. El barroco fue un medio de evangelización utilizado a partir del Concilio de Trento por los contrarreformistas. Pero espera, contemos desde el principio. ¿Y sabes qué lo provocó? No. Cuéntame. Desde finales de la Edad Media en Europa se desatan grandes cambios religiosos. Las figuras de la Iglesia y de Dios pasaron de ser el centro y eje de toda vida social y política a ser un consejero que susurra y se subvierte ante los intereses del dinero. La Contrarreforma fue la respuesta que dio la Iglesia Católica a una revolución llamada Reforma, que fue provocada por Martín Lutero al colgar de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg sus 95 tesis. En ellas, Lutero cuestionaba los manejos que se estaban dando a la religión, la bula de indulgencias y las manipulaciones que se hacían a las escrituras bíblicas. Ello implica una revolución para la comunidad religiosa, pues conlleva que todos debían leer y conocer la Biblia, diferente a los siglos anteriores en los que su lectura solo podían realizarla monjes y sacerdotes. Así que en ese momento las autoridades eclesiásticas son obligadas también a realizar una renovación para no perder más territorio y poder ante los cultos nacientes. Y aparece la Contrarreforma. Esta fue promovida por el Concilio de Trento, que buscaba detener los conflictos bélicos que se desataron a raíz de los cambios religiosos que estaba tomando cada estado. Sí, y de dicho concilio surge el mecanismo artístico que utilizó la Contrarreforma para mitigar los efectos de la Reforma protestante, el barroco. En efecto, las transformaciones de la Iglesia Católica, más que una mera respuesta ante la Reforma, son un camino que se llevaba recorriendo. Sin embargo, sería desacertado negar la fuerza y las implicaciones que tuvo esta en la construcción del nuevo fundamento católico. La necesidad de la Iglesia Católica empieza a promover en ellos una sensibilización por medio de la imagen visual. De este modo es que se construye un movimiento artístico que busca la contemplación a través de los sentidos. Todo esto concuerda con que el hecho del espectáculo y la experiencia de los sentidos era lo que más promovía el gusto popular. Con el término barroco se tienen en cuenta tres aspectos: es un periodo histórico, un estilo artístico y un movimiento cultural. Da paso a expresiones artísticas donde predomina una gran ostentación de un hecho o de una persona. El uso de contrastes claroscuristas también da grandes aportes al arte como lo son el movimiento, el color llamativo, predominaron la escultura, pintura y arquitectura. Es similar a la estética medieval y pretendía ser un arte exacto, rico y vivo. El barroco en el aspecto artístico ocupó un rol muy importante, cambiando tradiciones culturales y agregando nuevas formas de ver el mundo. El barroco trajo consigo muchas artes, entre ellas la música y la imagen. La música barroca es un estilo musical que surge junto a la ópera en el tiempo de la Reforma y Contrarreforma. La imagen barroca la constituyen muchos factores y son la arquitectura, la escultura, la pintura, los jeroglíficos y todas son muestras artísticas y aún permanecen en nuestra época. La principal inspiración del artista es en la parábola de las vírgenes prudentes. El conflicto que creó Lutero provocó que la Iglesia Católica se centrara en representar más a Dios, Jesús y a María con imágenes y pinturas en sus iglesias. ¿Sabías que el barroco también llegó a América? Sí, y de hecho fue llamado Barroco de Indias y tuvo más connotación que en Europa. Así es, a partir de la llegada de los europeos a América en el año 1492, se inicia un proceso de conquista que involucró grandes matanzas y guerras entre nativos americanos y europeos. Sin embargo, con los asentamientos de la colonia a partir del año 1600
y con las nuevas generaciones de españoles radicados en América, deben buscar nuevos mecanismos de imposición cultural. Y aquí entra en juego el barroco, que ya estaba siendo utilizado en Europa y empieza a hacer carrera en la evangelización de América. Así, entonces, la cultura europea de Amerindia encuentra un sincretismo cultural y artístico que crea un nuevo movimiento como el barroco de Indias, mucho menos estudiado que el europeo, pero no por ello con menor valor estético y simbólico. Entonces, el barroco fue un gran movimiento cultural que, a pesar de que se originó en Europa, tuvo más impacto en América gracias a la colonia española. Surgió como una reacción a la Reforma Protestante y se caracterizó por su estética, por el gusto en la complicación formal y por la abundancia de adornos. Para la Iglesia, el barroco fue una herramienta para recuperar los fieles que había perdido por causa de la Reforma. Lo usó en su arquitectura, imagen, pintura y ornamentos, para embellecer sus entornos religiosos y en general para representar a Dios, Jesús y a la Virgen. Y a América llega gracias a la conquista y por la ambición de los españoles al querer enseñar sus costumbres y religión. El barroco, periodo artístico de pasión, oscuridad y religiosidad.